De entrada, pues, dar a conocer detalles, no hay muchos, pero sí algunos con relación a la salud de la madre del expresidente Leonel Fernández, quien fue a comienzos del mes de julio, el día 8, 7, Una 8, caída, ¿no? tuvo una cirugía y fue todo, se había superado, las informaciones es de que estaba en buen estado y de que había superado con éxitos esta cirugía. Sin embargo, fue en el día de hoy trasladada de emergencia a un centro de salud por dolencias, problemas, y está ahora mismo en una unidad de cuidados intensivos. El expresidente pues suspendió todas las actividades que tenía en el día de hoy por el estado de salud de su madre, y se espera que se den algunos informes en las próximas horas. Así es que continúa en estado delicado la madre del expresidente Leonel Fernández, doña Yolanda Reina. Cuando en estos días explotó el sacerdote Frankeli de la iglesia Las Mercedes de la capital, otrora parroquia cabecera de Fray Máximo Rodríguez, quien estuvo en Santiago en la iglesia San José, en la parroquia San José de las Montañas. Fray Máximo por muchos años, después salió de la misma, fue a Las Mercedes, de Las Mercedes vuelve a Santiago y de Santiago pues vuelve a Las Mercedes, pero por condiciones de salud ahora está al frente de esa parroquia el padre Frankeli Reyes, quien es el mismo sacerdote que ha estado oficiando en la capilla del Palacio Nacional, porque siempre se ha visto al padre Fray Máximo y a los franciscanos en sentido general muy cercano al Partido Revolucionario Dominicano en aquel momento, ahora en el Partido Revolucionario Moderno. Cuando el padre Frankeli da algunos detalles diciendo que ese templo que el partido usaba para hacer oposición, o sea, revela que el Ministerio de Obras Públicas y ese ministerio les envió 10,000 pesitos en el mes de septiembre, cuando se iban a realizar las fiestas del Día de las Mercedes, y dar ese tipo de detalles. O sea, es una parte penosa desde el aspecto religioso, como uno debemos de ver, como todos debemos de ver los templos, como debemos ver las iglesias, aunque sabemos que para moverlas se necesita de recursos económicos, pero no hacer las reclamaciones de esta forma. Gracias a Dios que yo no era el rector, porque se lo había devuelto, dice Frankeli, con relación a los famosos 10,000 pesos que según él otorgó el Ministerio de Obras Públicas, pero que después entonces el ministro de Línea Exención ha dicho que ese dinero lo aportó él como persona, no en nombre del ministerio. Sin embargo, él saca a relucir que esto se hizo a nombre del ministerio. Pero es aún más doloroso cuando escuchamos frases como esta. Pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición, ya ahora no vienen a misa. Ustedes saben eso. Todas las misas del PRD y del PRM era aquí que se hacían. Ahora nadie aparece para la iglesia de las Mercedes. Nadie aparece ni agarran la llamada a los ministros y los directores y los funcionarios en la iglesia, donde ellos venían aquí a hacer a grandes discursos a la oposición y no aparece. Pero por favor, ¿cómo usted se dedica en medio de una homilía? O sea, en medio de usted, después de haber celebrado la palabra, después de usted haber dado lectura al evangelio del día, usted entonces salir con este tipo de cosas, porque fue en el medio de la misa, o sea, fue en el mismo centro del templo que el sacerdote hace esto. Y sería interesante saber si existe algún código de ética para ellos, si existe alguna fórmula donde se les pueda detener cuando se pierde totalmente
el tecnicismo cristiano para caer en estas bajezas políticas y mucho más por recursos económicos. Cuando hay múltiples formas de cómo una iglesia captar recursos y poder echar hacia adelante sus templos, eso lo han hecho muchas, eso lo vemos frecuentemente en las diferentes iglesias de Santiago, y él, que estuvo en la iglesia de San José, sabe cómo esa comunidad pobre, que es la joya, Baracoa, como esa comunidad pobre echa hacia adelante su templo, lo mantiene limpio, lo pinta, toda la feligresía aporta para mejorar las condiciones del templo. ¿Y qué no podría ocurrir entonces en Las Mercedes, que está en el centro, en un área totalmente turística y que tiene, por supuesto, sus entradas fijas? Entonces, no es bueno que este tipo de cosas ocurran, y mucho menos ahora, cuando tenemos nosotros un boom religioso en el país y una baja en la cantidad de personas que están asistiendo a las actividades religiosas porque se perdió la costumbre ante el cierre por la pandemia. Ojalá y el padre Frankeli pues pueda reaccionar en cuanto a esto y pedirle perdón al pueblo, porque él sabe que el perdón existe y el perdón se debe hacer, pedirle perdón al pueblo dominicano. Yo pensaba que era un reggaetonero, Frankeli. Suena todo, menos un sacerdote. ¡Vámonos! ¡Vámonos!